estar acá para celebrar el nombre del Señor. Los niños pueden pasar allí a la iglesia infantil y vamos a mirar el texto que nos corresponde, Mateo 5, 29 al 30. Dice así: así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Nosotros a veces uh, eh, nos hemos vuelto muy inspiradores. Yo creo que las predicaciones incluso de la iglesia se han convertido en tips de cómo manejar ciertas cosas, de cómo hacer otras cosas. Les decía en estos días que a la gente no le gusta que le digan qué hacer o qué no hacer. Yo escucho mucho que la gente dice, no, pues déjeme, yo hago lo que yo quiero o lo que pienso que está bien. Pero el Señor Jesús es contundente en este pasaje. Este pasaje de la Escritura está escrito en griego, pero en un griego violento, un griego que es, podríamos decir, ofensivo, en un griego bien, bien complicado. El Señor Jesús está hablándole a personas que conocen al Señor. Y les decía que Mateo 5, 6 y 7 habla, o es el sermón del monte, y le habla Jesús a sus discípulos. No le está hablando a personas que no conocen a Dios, nos está hablando a nosotros. ¿A quién habla el Señor Jesús? A nosotros, ¿cierto? A mí, como dice la pastora, a nosotros, a las personas que conocemos al Señor. Y entonces, el mensaje es contundente, es interesante, es simbólico, no es literal, es simbólico. No podríamos pensar que el Señor Jesús nos manda a mutilarnos en nuestro cuerpo. No podríamos interpretar la Escritura de esa manera. No podríamos pensar que Dios nos dice, o Jesús nos dice en este pasaje, que nos cortemos una mano literalmente, o que nos cortemos un pie, o que nos saquemos un ojo. El texto, entendemos entonces claramente, es simbólico, es una simbología de lo que debemos hacer para vivir una vida cristiana adecuada. Pero lo que nos está diciendo aquí el texto me parece muy interesante porque lo que nos habla es de decisiones radicales. Estamos en un mundo relativo y entonces la gente le dice a uno, usted no puede ser tan fanático. Cuando alguien toma decisiones como por ejemplo vivir para Dios completamente, entonces las personas dicen, no, es que se volvió muy fanático, es que no puede ser de esa manera. Yo escucho, por ejemplo, ahora se ha vuelto como dentro del gremio musical de, por ejemplo, los reggaetoneros, se convirtió en algo de moda volverse cristiano. Entonces uno escucha que Farruko o que, ¿quién más? A Mighty, el último, Daddy Yankee, todos han confesado ser creyentes, ¿cierto? Todos han confesado ser cristianos. Daddy Yankee, por ejemplo, dijo que se había convertido, pero dijo que no iba a volver a cantar música cristiana, pero ya volvió a decir que va a volver a hacer otra gira, que no iba a volver a cantar música que no fuera cristiana, pero volvió a decir que ya va a salir en una gira. Farruko dijo, por ejemplo, declaró diciendo que le estaban diciendo que no podía volver a cantar la música que él cantaba, pero que eso era lo que le daba de comer. Sin embargo, dentro de ese gremio hay un hombre que se convirtió hace algunos años atrás, yo creo que unos 10 años más o menos, que se convirtió, que fue Héctor el Father, el que conocían como Héctor el Father, que se llama Héctor Delgado, que no es delgado, pero lo que nos mostró ese hombre es que uno se puede convertir de verdad, porque ese hombre renunció a todas las regalías de sus discos para que no lo forzaran a sacar más discos. Él tenía unos contratos con unas disqueras y resulta que decidió no seguir cantando y las disqueras lo presionaron y le dijo, no hay problema, quédense con las regalías. Como ellos se quedaron con las regalías, no lo forzaron. Es un hombre que rompió totalmente con eso. Él dice que no quiere recibir dinero de esa música que llevó a mucha gente al infierno. Y se muestra que sí se puede cambiar. Pero ¿qué dijo la gente? Ay, no puede ser fanático. Hay mucha gente que lo ha criticado porque dicen, es que es muy fanático, es que es muy religioso. Y resulta que es que lo que Dios quiere es que seamos así. O sea, si eso es fanatismo, Dios quiere que seamos fanáticos. Si eso es ser fanático o religioso, Dios quiere que seamos así. Decisiones radicales, decisiones profundas, decisiones que cambian la vida de una persona. Y aquí nos dice entonces que debemos tener decisiones radicales, que debemos hacer cirugías. Mire, hay cosas que cambian la vida de una persona. Una cirugía puede cambiar la vida de una persona.
Uno podría llegar a decir, por ejemplo, yo recuerdo que por allá, eso hace como unos 15 años, yo creo, un hombre que hacía, eso se llama espeleología, que andaba por cuevas y subiendo trepando por montañas o eso se llama piedras, por rocas, ¿cierto? Fue a un lugar, a un lugar natural allá en Estados Unidos y se subió a una roca y se fue a una grieta. Y allá quedó en la grieta y encima le cayó una piedra. La piedra le atrapó la mano derecha y entonces él no se podía zafar porque la piedra le aprisionó la mano de tal manera que él no podía sacar la mano. Aaron Kuster, me parece que era que se llamaba. Y no pudo sacar la mano, no pudo sacar la mano. Estuvo allá 72 horas. Y él supo que después de 48 horas, que si no se salía de ahí se iba a morir, que se iba a morir estando allá. ¿Y qué hizo él? Hizo lo que pues pocos se atreven a hacer, pero que lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Se cortó la mano. Se cortó el brazo, dejó allá la mano y salió. ¿Y eso qué hizo? Le salvó la vida. Aquí nos dice el Señor lo mismo, ¿no? Que en el aspecto espiritual, en el aspecto del comportamiento, en el aspecto emocional, hay que cortar con cosas. Que hay que hacer cosas profundas, aunque eso nos cambie la vida, pero que es mejor que podamos ir al cielo y no ir completos al infierno. Vamos a mirar entonces a tratar de entender el pasaje. Versículo 29 dice: así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Mire que es interesante porque no dice si tu mano izquierda o tu mano, sino que dice tu mano y tu ojo derecho. Lo primero que podemos entender es que la parte derecha o lo derecho del cuerpo en medio de los judíos daba la idea de lo mejor, de lo más práctico. La mayoría de los humanos somos diestros, ¿cierto? Hay muy pocos que son zurdos. Los judíos decían que la parte derecha era la parte más importante del cuerpo. Y lo que dice es, si tu parte más importante te inclina hacia el pecado, es mejor que pierdas la parte más importante de tu cuerpo y puedas entrar al cielo. Y lo primero que dice es que tenemos que mirar de dónde viene la tentación. La palabra que aquí utiliza, la palabra que utiliza el Señor es que si tu ojo derecho te hace pecar. La palabra que da la idea allí es escandalizonte, como una trampa. Si algo te hace caer, si algo te lleva a caer, es mejor que lo cortes. Ahora, esa trampa era preparada por los campesinos. Los campesinos salían y querían atrapar un ave, entonces llegaban y le hacían un caminito de maíz o de pan que llevaba al ave a un lugar en donde el ave iba a comer del pan. En el momento en que comía el pan, había algo que gatillaba la trampa, algo que sostenía la trampa, pero que se rompía. Cuando el ave tomaba del pan o tomaba el maíz que estaba allí, la trampa caía sobre él. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Que alguien no cae repentinamente, que alguien no cae de una manera repentina, sino que ha ido experimentando, pensando e ideando cosas para al final caer. Palabras, pensamientos, ideas, situaciones que vamos planteando, planeando, ideando en nuestra mente, que al final puede ser como un gatillo que produzca el pecado o que produzca la caída. Alguien no cae repentinamente. Mire que la palabra caer aquí se utiliza como una especie de proceso en donde la persona se hunde en una situación que no es adecuada. Nosotros pensamos que caer es como repentino, como que estábamos bien o como que alguien estaba bien y de una manera repentina falló, de una manera repentina su problema, su situación lo atrapó. Pero no, aquí nos habla de gatillar, de algo que nos impulsa, pero que hemos ido planeando, que se ha ido planeando, que se ha ido practicando, que se ha ido haciendo. Por ejemplo, en los versículos anteriores a este nos habla del pecado de la fornicación. Y lo que dice el Señor Jesús es el que mira a una mujer y la desea, ya ha pecado con ella. Lo que nos quiere decir el Señor es que un adulterio, ¿en dónde empieza?
Un adulterio, o sea, que un hombre le sea infiel a una mujer, que una mujer le sea infiel a un hombre, ¿en dónde empieza? En una mirada mal dirigida, en una situación en donde se ve lo que no se debe ver. Tenemos que tener cuidado porque a veces no estamos siendo conscientes de qué es lo que gatilla la caída nuestra, qué es nuestra debilidad, cuál es la situación en la cual estamos fallando. Y debemos analizarla. Si usted no conoce su debilidad lo va a consumir. Si usted no sabe en qué usted es débil, entonces, mire, si yo le pudiera preguntar a usted cuál es su debilidad, si usted me pudiera decir mi debilidad es esta, seguramente usted ya tiene el 50% de su batalla ganada. Pero si usted me dice que no tiene ninguna debilidad, usted ya está perdido. O sea, estoy seguro que el 100% de su batalla ya la perdió, porque usted no sabe con quién está peleando. Usted no sabe contra quién está luchando. ¿Cuál es su debilidad? Yo quisiera que hoy pudiéramos salir de aquí, de este lugar, con varias preguntas. Primero, ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es su debilidad? La gente, nosotros dentro de la iglesia, pensamos que cuando hablamos de debilidad hablamos de problemas sexuales. Entonces la gente piensa, no, yo no tengo, pues yo no me siento tan atraído por mujeres o por hombres. Yo no tengo ese problema. Pero ¿sabe algo interesante? Es que el pecado es variado. Puede ser que nuestra debilidad sea el chisme, querer saber lo que no deberíamos de saber. Puede ser que nuestra debilidad sea la ira. Puede ser que nuestra debilidad sea la depresión, la continua idea o pensamiento de querernos sentir tristes, aburridos, achantados. Y eso puede ser una debilidad que nos conlleve a terminar pecando, a tener una idea, un pensamiento, una forma de hacer las cosas que no deba ser la adecuada. Primero, ¿cuál es su debilidad? Pero luego dice el Señor que lo primero a lo cual se refiere es al ojo. El ojo. El ojo es la puerta de entrada y representa nuestros deseos, lo que codiciamos y cómo percibimos el mundo. El ojo es la codicia. La Biblia dice por allá, si no estoy mal, en Primera de Juan 2:16, vamos a mirar si ese es Primera de Juan 2:16, creo que es ese. Bueno, pues, esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos, por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos, pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Miremoslo en la versión Reina Valera, una versión más cristiana. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Qué interesante. Lo que nos dice es que las cosas que nos llaman la atención, ¿por dónde entran? Por los ojos. Las cosas que llaman la atención a nuestra vida, ¿por dónde entran? Por los ojos. Y podemos tener diferentes tipos de ojos. Por ahí hay un texto de Pedro, no recuerdo en dónde está, pero de pronto alguien lo sabe acá, pero dice, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, el problema no es tener ojos, el problema no es ver, el problema es cómo vemos las cosas. Porque usted, o sea, por ejemplo, usted puede ver una, una, una persona y la puede ver con deseo o la puede ver de otra manera. El problema es cómo vemos las cosas, lo que nos atrae. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, todo el proceso, los procesos de tentación inician con lo que vemos, pero de la manera en que lo vemos es el peligro. ¿Cómo empezó el proceso de tentación en Eva? Y vio, mire que es interesante, porque la Biblia dice que Dios les había dicho, de todo árbol del huerto pueden comer, pero de uno no. ¿Cuál era? El del bien y del mal. De ese no pueden comer porque el día en que coman de ese van a morir. Ahora, lo interesante del asunto es que Eva lo vio, pero ¿cómo lo vio? Con deseo, con codicia. Tenemos que tener cuidado de cómo vemos las cosas, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos mirando, de qué forma estamos mirando esa situación, de qué forma estamos viendo lo que estamos viendo, porque se puede convertir ¿en qué? En una trampa. Se puede convertir en algo que sea una trampa para nuestras vistas. Por ejemplo, los hombres se sienten atraídos por lo que ven, pero las mujeres se sienten atraídas por lo que escuchan. Eso es una tentación
que tenemos que cerrarle la puerta. Por ejemplo, desde que empezaron las redes sociales, más mujeres se han querido separar de sus esposos. Y se ha dado más que las mujeres están pidiendo el divorcio cuando antes era al revés. ¿Por qué? Porque ya hay más hombres que tienen contacto con ellas y les dicen cosas a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de las redes sociales. Yo tengo un nombre que es extraño para un hombre, Yamil. Entonces la gente piensa que yo soy una mujer, a veces piensan que soy una mujer. Hay una señora que escribe y piensa que mi número es el número de mi esposa. Entonces le dice, doña Yamile, qué bueno, ¿cierto? Y entonces en redes sociales yo aparezco como Yamil, pero como Alfonso es un apellido, también es un apellido, no solamente es un nombre, sino también un apellido. Dice, hay hombres que piensan que yo soy una mujer, y entonces me mandan la solicitud de amistad, yo les digo que sí, y luego dicen que preciosa, ¿cómo estás? Y como yo aparezco con mi esposa, entonces piensan que es mi esposa y me escriben, preciosa, ¿cómo estás? Quisiera saber más de ti, estás muy linda, ¿cierto? Y entonces uno fue muy atrevido y me empezó a escribir cosas que no sé qué, que sueño contigo, y pues tiene que haber gay porque yo soy hombre. Pero lo cierto del caso, mis hermanos, lo que quiero decirle es que realmente estamos en un mundo en donde la tentación y la presión sexual es una realidad. Negarlo, llegar a pensar que no existe o que no es una realidad, sería darle la espalda a un enemigo que puede llegar a destruirnos. Y lo que les digo, mis hermanos, es que los hombres nos sentimos atraídos por lo que vemos, pero las mujeres por lo que escuchan. Y creo yo que de este pasaje lo que nos dice es que tenemos que hacer compromisos para no pecar. Si hay un hombre, mis hermanas queridas, que está escribiendo cosas que son muy bonitas, yo creo que lo mejor es bloquearlo. Si una mujer está empezando a ver que un hombre le está allanando su corazón a través de palabras que son bonitas y esa mujer ya está casada o ese hombre no le conviene, lo mejor es cerrarle la puerta. ¿Por qué? Mis hermanos, porque más adelante vamos a ver que eso nos puede conducir al infierno. Estamos muy preocupados por lo que pasa en este mundo. Yo he escuchado mujeres que me dicen, pastor, pero es que ¿cómo voy a quedar sola? ¿Y no es mejor que entre sola al cielo y no acompañada al infierno? Pastor, es que necesito a alguien que me apoye. Bueno, Dios es nuestro apoyo. O sea, yo lo puedo decir y para mí es sencillo porque tengo a mi esposa que es una mujer muy, muy linda y siempre me apoya. Tengo a mis hijos. Sé que no puedo ponerme en el lugar de una madre soltera que tiene que tener hijos a los cuales tiene que atender. Pero mucho cuidado, mi hermana querida. Mucho cuidado porque tal vez estás trayendo a tu casa una persona que pueda destruir la estabilidad del hogar. No que una mujer no pueda rehacer su vida. No, si es un hombre de Dios, si es una persona de Dios, qué bendición, pero tenga cuidado a quien lleva a su casa. Les decía en estos días que escuchamos una entrevista del pastor de Chinchiná, ya todo el mundo sabe quién es este hombre, ese fue el mote que le pusieron, el pastor de Chinchiná. Pues se casó con una mujer que tenía una hija y dice que desde los 9 años empezó a verla como mujer y terminó violándola. Tengamos cuidado. Pero no solamente lo que puede pasar aquí en la tierra, sino que eso nos puede conducir al infierno. Tengamos cuidado. Mire, Job dijo algo muy interesante. Yo no recuerdo dónde está el texto. Creo que es Job 31.1. Creo que es ese. Esperamos que hoy el pastor esté acertado, no como otras veces. Pero creo que es Job 31.1. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Mire, o sea, eso nos indica que para poder no caer hay que hacer un compromiso. Y un compromiso con uno mismo, ¿cierto? Un compromiso para no caer. Hice un pacto con mis ojos. O sea que Job todos los días se levantaba, se bañaba, se vestía y cuando iba a salir decía, hago un pacto con mis ojos. Me comprometo ¿a qué? ¿A qué se comprometía? A no pecar con los ojos. No iba a mirar a una virgen. Eso no quiere decir que iba por la calle y pues uno que va a saber quién es virgen, ¿no? Pero uno, no era que iba por la calle y veía a una mujer y decía, de pronto esta virgen no la miro. No, que no le iba a desear, que no iba a mirar lo que no debía mirar, que no la iba a mirar con deseo, que no la iba a mirar sin control. Había un pacto. Entonces,
Así como los hombres tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos, pues entonces las mujeres también tienen que hacer un pacto con sus oídos. ¿A quién oyen? ¿A quién no oyen? ¿Qué escuchan? ¿Qué no escuchan? No, pastor, es que mi esposo no me dice nada bonito. Pues entonces, si su esposo no le dice nada bonito, entonces no escucha el que le dice cosas bonitas. Porque eso la puede llevar no solamente a que se acabe el matrimonio, sino al infierno, al infierno. O sea, yo no le estoy diciendo esto porque me preocupe solamente su matrimonio, sino su alma. ¿Me entiende? Hay gente que dice, no, pero es que mirar no es malo, pues lo puede llevar al infierno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, es mejor que lo saques. O sea, lo que está diciendo allí es que tenemos que evaluar de dónde viene el pecado, evaluar de dónde viene la tentación. Si tenemos un problema con los ojos, pues evitemos eso. Y tenemos un problema con los oídos, ¿cierto? Yo lo que le estoy diciendo es, por favor, tenga cuidado. Mire, el diablo es terrible. Yo sé que el diablo actúa tratando de llevar a las personas cristianas a situaciones que no son buenas. Y entonces hace que hombres cristianos vean a su mujer no atractiva y a otras sí atractivas. Eso es lo que es el diablo. Yo he escuchado de hombres que dicen, no, pero es que, por ejemplo, yo recuerdo que una vez, en una ocasión, tuvimos que tratar un tema de un pastor que había caído y yo dije, no, pues el hombre era atractivo, era un hombre que tenía una iglesia grande, era un hombre, pues, entonces me imaginé que había caído, además la esposa era una señora mayor que él, me imaginé que había caído con una jovencita, yo dije, seguramente se dejó llevar. Cuando me dicen con quién había caído, con la empleada de la casa, con la señora que le hacía el aseo. La señora le llevaba como 30 años a él. Era una señora ya mayor. Y entonces yo dije, pero ¿cómo cayó? ¿Cierto? O sea, hay cosas que el diablo hace que uno no logra entender, pero que el diablo enreda. Y hay también mujeres que empiezan a quejarse de sus esposos demasiado. Y van a decir, es que mi esposo no me dice nada, es que todo lo que dice mi esposo es malo, es que mi esposo no lo dice con sinceridad, pero empiezan a escuchar que otros sí le dicen cosas. Ah, es que fulano de tal sí me dice, es que fulano de tal sí me dice. ¿De dónde viene eso? ¿Usted cree que es el Dios el que le está diciendo eso? ¿Usted cree que, mire, yo quiero que usted piense en esto, ¿usted cree que es Dios el que le dice, su esposa no está tan bonita? ¿Cree que Dios le va a decir eso? Ahora, a ustedes, hermanas, ¿cree que es Dios el que le dice, su esposo no le está diciendo cosas bonitas? ¿Creo que su esposo ya no es el mismo de antes? ¿Usted cree que es Dios? No, pues tiene que ser el diablo. Entonces tenemos que tener cuidado porque tenemos que mirar de dónde viene la tentación. Lo primero entonces que dice es tenga cuidado con sus ojos. Y Job, ¿qué dijo? Voy a hacer un pacto con mis ojos. Hoy hagamos un pacto con los ojos y con los oídos. Lo que no nos conviene, no lo veamos y no lo escuchemos. Ahora, ¿por qué estoy hablando tanto de la tentación sexual? Porque en ese contexto está, ¿cierto? Ahora, podríamos decir otras cosas, no estén mirando lo inalcanzable, ay, quisiera una casa, quisiera tal cosa, porque tal vez eso lo lleve a hacer cosas que no son buenas. No esté escuchando lo que no debe, hay una propuesta de negocio, es mejor que nos vayamos para España, es mejor que nos vayamos para tal parte, es mejor que hagamos tal cosa. Tenga cuidado con eso que escucha. Pero sobre todo, en el contexto que está este texto, es en la situación sexual. Tenga cuidado con la situación sexual porque hay una presión en este momento en la situación sexual. Hoy estamos escuchando cómo la pornografía se ha convertido en algo normal en el mundo. Yo le decía a mis hijos que hay que tener mucho cuidado con ese problema. Pereira, Risaralda se ha convertido en un destino de turismo sexual. Se está dando una especie de ley, se está buscando una ley en donde se promueva a Pereira como un lugar de turismo sexual en el mundo. O sea, que venga la gente aquí a tener relaciones sexuales con niñas, con niños o con adolescentes o con jóvenes. Entonces, yo no quisiera eso. Mire, a nivel del mundo, en Pereira se cree que las mujeres son prostitutas. ¿Y por qué? Porque precisamente las leyes que se aprueban y las cosas que se aprueban están buscando que eso se vea aquí. Tenemos que romper con eso no puede ser. El lugar en donde más webcams existen
de tipo sexual es Santa Rosa de Cabal. Tenemos que tener cuidado con eso, tengamos cuidado con esas situaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra vida? Pero lo segundo aparece en Mateo, ahí mismo en Mateo, capítulo número 5 y el versículo número 29. Lo primero dice que es el ojo, ¿cierto? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtale y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo primero es el ojo, pero lo segundo es ¿qué? La mano. Lo primero que es lo que vemos, lo que entra a nuestro cuerpo. Lo segundo que es la mano. ¿Qué representa la mano? La acción, las cosas que hacemos, las cosas que dejamos, que permitimos en nuestras vidas, que le dejamos al diablo manejar, que dejamos que las cosas se puedan hacer. Eso representa la acción del pecado, la ejecución del pecado. Tenga mucho cuidado con lo que hace. Sus pensamientos determinan sus acciones. En el libro de los Proverbios nos dice claramente cuál es el pensamiento en el corazón, así es él. Nosotros actuamos dependiendo de nuestros pensamientos. Lo que usted piensa lo lleva a actuar. Usted no hace las cosas porque sí, sino que las hace porque las ha estado pensando. Ha estado meditando en eso. Con mi esposa llegábamos a una conclusión y es que cuando uno está pensando cosas malas, al final llega un punto de no retorno en donde el diablo lo lleva y uno como que no tiene cómo devolverse. Tengamos cuidado con eso. ¿Cuáles son los pensamientos que rondan nuestra mente? Porque al final eso es lo que vamos a terminar haciendo, ¿cierto? Ah, no, yo lo mejor que voy a hacer es que, no sé qué, voy a dejar a mi esposo, voy a acabar con el matrimonio, voy a dejar a mis hijos, me voy a poner a robar, voy a coger la calle, qué sé yo. Pensamientos negativos, pensamientos que no son de Dios, pensamientos que nos pueden llevar a tener una situación que no es la adecuada, nos llevan a hacer cosas que no son buenas. Ahora, recordemos, hay un salmo, pero hoy estoy como... el Salmo 24, creo que es el versículo 3, creo que es. 24:3 me parece que nos dice algo interesante. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Una gran pregunta. ¿Quién puede estar delante de Dios? ¿Usted quiere estar delante de Dios? ¿Le gustaría estar con el Señor? ¿Pero qué tiene que ser? El versículo número 4 dice, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El limpio de manos. Si nuestras acciones son negativas, seguramente no vamos a poder entrar en la presencia del Señor. Bien, entonces hemos mirado primero el ojo y la mano. El ojo, lo que entra, la mano, lo que se ejecuta. Lo tercero que podríamos pensar es la acción, ¿cierto? La acción, la palabra excele, acción. Volvamos al versículo número 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El siguiente, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, la acción, ¿cierto? La acción. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reaccionar frente a esa tentación. Reaccionar frente a esa situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Córtala. Sácalo y córtalo. Esa palabra córtalo es una palabra griega, vale, que significa exactamente un hachazo. O sea, no es un corte simple. No es, hay una persona que tiene un niño y pues el niño tiene problemas de autismo, entonces cuando se siente desesperado se golpea. Y entonces la mamá lo pincha en la mano. Al pincharlo, pues él siente el impulso, entonces separa la mano de la cabeza para que no golpearse. Aquí no es un pinchazo. Aquí no es que, no, cortarla es hacer un corte con una cuchilla o hacer un corte con un cuchillo. Aquí lo que nos habla es de un hachazo. ¿Un hachazo qué es? Violento. Porque además de eso, lo que está sucediendo no es que hay un corte profundo en la mano, sino que la mano se cae.
Un hachazo es algo violento. O sea, una acción violenta, una acción terrible. Y luego dice aposú, o sea, lánzala lejos, córtala y échala de ti. Ponla lejos. La palabra échala de ti es asopú, lejos de ti. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones en donde uno tiene que actuar y alejarse. ¿Alejarnos de qué? Alejarnos de entornos. Nosotros conocemos una fundación que se llama Más que Vencedores. De una vez también les animo, si usted conoce a personas o tiene familiares que tienen problemas con la droga y están en adicción, allí los pueden recibir y les van a ayudar en esa situación. El pago pues no es tan alto y van a ayudarle en esa situación a esas personas. Y hablando con los líderes de esta situación, de esta fundación, me decían que una de las cosas fundamentales es alejar al consumidor del entorno. Por eso los meten allá. Por eso los toman y los meten allá. Algunos los tienen que encerrar por algún tiempo para alejarnos del entorno, porque el entorno es el que produce que la persona pueda caer. Entonces, yo recuerdo que en Chinchiná había un muchacho que era un muy, muy buen muchacho, tenía esposa, hijos, hijas, y además de eso, pues dirigía en la iglesia y tenía la alabanza y todo eso, pero de vez en cuando se perdía. ¿Y dónde lo encontraban? En el expendio, ¿cierto? Allá en lo que dicen la olla. En la olla lo encontraban. El entorno produce que la persona al final pueda volver a caer. Yo recuerdo, no sé si alguien, bueno, no creo que están muy jóvenes. Había un payaso que fue muy famoso en televisión que se llamaba Pernito. Y él tuvo un hijo al cual le pusieron Tuerquita. No sé si alguien conoce o recuerda a Tuerquita. Tuerquita fue muy famoso en la televisión, pero empezó a consumir drogas y entonces sus shows se volvieron trágicos porque él entraba en psicosis, entonces estaba actuando y se desesperaba por droga, se quitaba la ropa y salía corriendo delante de los niños. Y entonces pues empezó una situación muy terrible y al final terminó en la calle del Cartucho consumiendo. Allá fueron unos cristianos, le predicaron y lo sacaron de allá. Y después de 2 meses de haber tenido un proceso de rehabilitación y de desintoxicación, dijo, voy a ir allá a predicarles. Se fue para allá a predicarles ¿y ustedes qué piensan que pasó? Que allá se quedó. Eso, muy bien. Se quedó 2 años. 2 años otra vez allá. 2 años en donde él dice que no se bañó, en donde estaba muy terrible, hasta que a los 2 años, Dios en su misericordia, Dios cuando tiene un plan, pues hace cosas que a veces son muy duras, como estas. Y después de 2 años, le dieron una droga para que vendiera, no la vendió, sino que la consumió. Cuando le dieron por el dinero, él pues no tenía el dinero y le metieron como 4 puñaladas y entonces alguien lo sacó de allá y lo llevó al hospital y no volvió allá. Pero el entorno, ¿de qué nos debemos de alejar? De ciertos entornos, de ciertos entornos. Si hay amigos, si hay personas, si hay entornos que nos llevan al mal, pues nos debemos de alejar de eso, de personas también. Hay amigos que son muy malos, que llevan a las personas al mal. Mire, yo conocí en Cartago 2 muchachos que eran muy buenos muchachos, querían servir al Señor y todo eso. Uno de ellos se congregaba con nosotros y otro se congregaba en otra iglesia. Los dos se estaban congregando en una iglesia, pero tuvieron problemas y salieron para diferentes iglesias. Allá eran un problema, allá se convirtieron en un problema. Eran los gallinazos de la iglesia, mantenían con la una y con la otra, y bueno, y cayendo en pecado, una situación terrible. Cada uno se fue para una iglesia diferente y empezaron a salir adelante, y empezaron a mejorar. Pero el que yo tenía en la iglesia convenció al otro de que viniera para la iglesia que yo pastoreaba. Se vinieron los dos y me volvió en la iglesia un faruco. Nos tocó echarlos, porque juntos eran desastrosos. Separados estaban bien, pero juntos se convertían en el desastre. Entonces, mis hermanos, hay gente que no nos conviene en nuestras vidas. Hay gente que no conviene que esté en nuestras vidas. Hay personas que no están para estar con nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Hay personas que lo que hacen en nuestras vidas es ensombrecerla. Ah, no, pastor, pero yo lo voy a convertir. ¿En qué?
No, yo lo voy a convertir, pastor. Yo voy a hacer que él vaya a la iglesia, yo voy a hacer que él esté conmigo. Mire, si alguien condiciona la venida a la iglesia con su amistad, esa persona no le conviene. Estará en la iglesia mientras lo convence. Yo conocí en Cartago a, a un muchacho que era excelente, era hijo de un pastor. Me recordaba mucho a Juan, mi Juan. Y era que enseñaba en la iglesia, tocaba el piano, cantaba, era la mano derecha del papá. Era un muchacho, muy buen muchacho. Pero llegó una mujer a la iglesia y le clavó el ojo. Se hizo bautizar, no que muy consagrada. Al final se casó con él y nunca más volvió a la iglesia ni lo dejó volver. Cuando yo me vine de Cartago, yo recuerdo que el muchacho manejaba un bus. Y cuando yo me subía al bus, me miraba y agachaba la cabeza. Claro, música mundana, se veía cerveza en el bus. Terrible es eso. Es más fácil, mis hermanos, es mucho más sencillo que una persona no creyente arrastre a un creyente. Es mucho más difícil que un creyente arrastre a un no creyente. Es mucho más fácil que a un no creyente lo arrastren, se lo lleven por un camino que no es adecuado. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque hay gente que no debe estar en nuestra casa, en nuestro entorno, porque nos puede llevar a situaciones que no son buenas, que nos lleva a situaciones que no son las adecuadas. Miremos lo que dice Filipenses, capítulo número 3, versículo número 8. Filipenses, capítulo número 3, versículo número 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, a veces estamos aferrados a algo que no nos conviene y estamos perdiendo lo que nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? A veces estamos aferrados a algo y mire lo que dice el apóstol Pablo: yo todo lo tengo como basura, con el fin de ganar a Cristo. Y él está diciendo, contando su testimonio, y él dice: yo me eduqué a los pies de Gamaliel. Es como decir, yo soy egresado de la Universidad de Harvard o de Yale. Yo aprendí con Gamaliel, que era el más importante de todos los rabinos, dice el apóstol Pablo. Fui fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Tengo una vida impoluta dentro del mundo judío. Además fui parte del Sanedrín, pero todo eso me parece que es basura. Tuve que renunciar a eso, pero no me parece que fuera algo importante, porque lo importante es estar con Cristo. Y mis hermanos, a veces estamos aferrados a relaciones, a personas, a entornos, a cosas, incluso a empleos que no nos convienen, y al final nos estamos perdiendo de lo más importante, que es Cristo, que es el Señor, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado con eso. Pero volvamos al texto en el versículo 30, Mateo 5:30. Dice: por tanto, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Decisiones que marcan la vida, pero que nos ayudan a entrar al cielo. Decisiones que marcan la vida, pero nos ayudan a entrar a un lugar mejor. ¿Cuánto tiempo puede vivir un ser humano? ¿Cuánto podría vivir, lo máximo que podríamos decir, podría vivir un ser humano en este tiempo? 100 años, ¿quién da más? ¿Cierto? 100, 110 años, digamos. Yo conocí a una persona de 105 años en Marsella. Yo no sé cuánto tendrá la persona más vieja del mundo en este momento, pero digamos que llegan a los 120, pues eso ya sería inédito, pero 120 años, pero eso comparado con la eternidad, ¿qué es? Nada. A veces estamos muy preocupados por vivir bien acá, pero no pensamos en qué es vivir bien allá. Piense usted, yo le he dicho esto, ¿qué tal que usted le dice: mire, le van a regalar una mansión, lo vamos a llevar a una mansión, la mansión queda en Málaga, aquí en Pereira, ¿cierto? Pero lamentablemente lo vamos a tener que llevar en un carro destartalado que tenemos, ahí vamos a poder montar sus corotos, y usted se sube a ese carro y ese carro se mueve, le suena hasta la pintura, ¿cierto? El viaje es trágico, porque usted tiene que estar agarrando todo para que no se caiga, pero cuando llega, por siempre va a vivir en una mansión. ¿Le gusta eso?
Aunque el viaje sea malo, el destino es el que importa. Pero digamos que es lo contrario, que usted le dicen, mire, lo han condenado a muerte, pero lo vamos a transportar en el mejor vehículo que tenemos. Aire acondicionado, buena comida, un camino perfecto. ¿Le gustaría eso? Porque el destino no es el adecuado. Mis hermanos, es mejor, mire lo que dice aquí, es mejor, pues mejor te es, o sea, mejor es más positivo, que en esta tierra usted pierda un miembro. Ahora, perder un miembro no es cualquier cosa. Aquí no está hablando de una decisión que puede cambiar su vida aquí en esta tierra, porque es que perder un miembro, piensa usted que se va a andar sin mano, que usted coja la mano derecha, porque es que la mano derecha es la mandatoria. Usted que es derecho, que es diestro, y que le cojan la mano derecha y se la corten. Después usted cómo va a amarrarse los zapatos, a picar la cebolla en la cocina, bueno, no sé, una cantidad de cosas. Su vida puede cambiar y puede que su vida ya no sea la misma. Hay decisiones que pueden hacer que nuestra vida no sea la misma. Hay decisiones que pueden hacer que nuestra vida aquí en esta tierra no sea la misma, pero que nos conduzcan al cielo. Que nuestro viaje en la tierra no sea tan bueno, pero que nos conduzcan al cielo. Y por último, quiero ir terminando con esto. Apocalipsis 21-27. Apocalipsis 21-27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quisieran entrar allá? Está hablando del cielo, de la Nueva Jerusalén. ¿Quisiera usted entrar en la Nueva Jerusalén? Pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál es la condición, más bien? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Mis hermanos, tenemos nuestros ojos fijos en el cielo, pero para poder entrar en el cielo, ¿qué hay que hacer? Sacar el ojo, cortar la mano, que nos invita a lo negativo. Mis hermanos, el Señor Jesús habla de este tema y lo que dice es algo muy tremendo. Versículo 30, de nuevo. Lo que dice es algo muy impresionante. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí no estamos hablando de cosas temporales. Aquí no estamos hablando de tonterías de gente que tal vez piensa es que es muy fanático. Estamos hablando de nuestra salvación. Estamos hablando de nuestra salvación. No, pero es que yo, ¿qué iba a hacer? Si es que la tentación fue muy grande, o qué iba a hacer si es que eso era lo que me tocaba hacer en ese momento. Estamos hablando del futuro, de nuestra vida, de nuestro futuro eterno. Al final puede ser que renunciar a ciertas cosas nos dé mucho dolor y traiga situaciones muy difíciles en esta tierra, pero tal vez nos conduzcan al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Que eso nos conduzca al cielo. En la Segunda Guerra Mundial hubo alemanes que vieron todo lo que Hitler hacía y que decidieron frente a eso que no estaba bien. Y lo que hicieron fue que escondieron a muchos judíos en sus casas. Por eso terminaron también con la misma suerte, pero decidieron que eso era lo mejor que había que hacer. Los Tannenbaum en Dinamarca, cuando Dinamarca entró a ser parte del reinado de Hitler, los Tannenbaum eran un padre y dos hijas. Y el padre dijo, el que se mete con Israel se mete con la niña de Dios, la niña de los ojos de Dios. Y decidió tener su casa para guardar a judíos. Y por eso lo condenaron a muerte y terminó muriendo. Y a sus hijas las llevaron a campos de concentración. La única que sobrevivió fue una. Ya murió creo que el año pasado. Pero la condenaron prácticamente a muerte porque había escondido a judíos. Pero era la mejor decisión. Puede que vivamos una vida muy, muy terrible aquí al decidir vivir para Dios. Porque este mundo no está diseñado para vivir para Dios. No está diseñado. En estos días mostraban una mujer que dice que un día en la vida de,
Y entonces dijo, un día en la vida de una persona que no tiene cómo movilizar sus pies, se mandó a enyesar los pies y, y empezó a andar en silla de ruedas. Y lo que dijo fue, este mundo no está diseñado para la gente que anda en silla de ruedas. Este mundo no está diseñado para nosotros, porque nosotros no somos de acá. No somos de acá. Tal vez vivir en contra de lo que el mundo dice es muy terrible y trae consecuencias, pero es que nuestra mirada está en el cielo. Está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar hoy orando. Pastora, si nos puede dirigir en oración, por favor. Aleluya. Bueno, tremenda esta palabra. El Señor nos ayude. Así se coloca sobre sus pies, cierra ahí sus ojitos y hoy le pedimos al Señor que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Papito Dios, porque tú nos animas, nos motivas, Señor Jesús, nos exhortas y nos ayudas a salir adelante, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, que día a día, Señor Jesús, podamos ponerla en práctica, Papito Dios. Te lo pedimos, Espíritu Santo, por favor. Tú conoces nuestra vida, tú conoces, Señor, nuestro cuerpo, porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, Señor. Tú sabes, Espíritu Santo, qué es lo que necesitamos, Dios, y tú tienes ayuda para nosotros, Dios. Hoy corremos, Señor, a nuestra torre fuerte, Dios. Hoy nos refugiamos en ti, Señor, y te anhelamos cada día más y más, Señor Jesús. Ore ahí también por sus familiares. Dígale, Señor, ahí están mis hijos, los pongo delante de ti. Dígale, Señor, ahí pongo mis hermanas, pongo mis hermanos, Señor. Mis padres, Señor, están delante de tu presencia, Dios. Ayúdalos, Espíritu Santo, para que ellos puedan alcanzar, Señor, ese regalo precioso de la salvación, que puedan alcanzar, Señor Jesús Todopoderoso, el recibirte a ti, Señor, porque dice tu palabra que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy declaramos, Señor, que ellos son tus hijos, que tú eres el que pones en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y rogamos, Señor Jesús Todopoderoso, que ellos anhelen siempre, Señor, estar en tu casa, que anhelen siempre, Señor, estar en tu habitación, subir delante de tu presencia hasta el cielo, Dios, y poder disfrutar y gozar de tu presencia, porque tu presencia es lo mejor, Señor. Y hoy te adoramos, Señor Jesús,